Un saludo cordial a todos los integrantes de la Corporación Educativa de Extensión Profesional Gabriela Mistral, CEPROGAM, ¿no? Y vamos a continuar con la actividad o la clase número 2 del módulo de Arte y Cultura. En la clase anterior habíamos hecho la definición acerca sobre lo que es arte, ¿no? Las diferencias y el tema pedagógico sobre arte y cultura y cómo tiene algunas características. Vamos a detallar hoy algo más sobre los lenguajes artísticos o lo que hablamos sobre los componentes, ¿no? ¿A qué nos referimos con el término de lenguaje artístico? Con este término hacemos alusión a sistemas de comunicación que nos permiten manifestar nuestros sentimientos, emociones e ideas. Así como el lenguaje verbal hace uso de la lengua o idioma que se adquiere culturalmente gracias a una capacidad lingüística innata, los lenguajes artísticos se valen de otros medios gestuales, gráficos, plásticos, musicales, etc. Y tienen sus propósitos, códigos, a través de los diversos lenguajes que pensamos el mundo y al simbolizarlo lo vamos comprendiendo mejor. De alguna manera esta es la característica del Minedu 2013, página 9. El enfoque de arte y cultura supone que todos los estudiantes tendrán experiencias artísticas en los diversos lenguajes artísticos, desde el nivel inicial hasta el final de la escuela secundaria. La escuela debe proveer oportunidades a los estudiantes para que se involucren con los diversos lenguajes artísticos de manera equitativa a lo largo de toda su escolaridad. Cuando hablamos de lenguajes artísticos, nos referimos principalmente a las siguientes actividades o a los siguientes componentes: música, teatro, artes plásticas, visuales o gráficas y danza. Nosotros, dentro del componente de arte y cultura, vamos a iniciar con danza. No vamos a dejar de lado ni el teatro, ni las artes plásticas o visuales o la música. Vamos a llevar, ¿sí? Pero vamos a empezar con este componente que es un poco más extenso, podríamos dar una definición, ¿no? Tengan en cuenta, y lo hemos dicho, toda actividad artística es un mundo por seguir descubriendo. Tendríamos que tener más de 200, 300 años para poder aprender todas estas manifestaciones culturales y artísticas, ¿no? En la danza, los estudiantes utilizan el cuerpo para comunicar y expresar significados a través del movimiento. Esta práctica integra la coreografía, los rituales, la performance, la apreciación necesaria para bailar y hacer bailar. Una característica muy importante de la danza es el patrimonio cultural. De alguna manera, el enfoque multicultural del área busca apoyar en la salvaguarda del patrimonio inmaterial e inmaterial de las culturas que se pueden estar perdiendo porque no se valoran en el sistema educativo. Y esto se debe muchas veces a que las manifestaciones, las costumbres y las tradiciones dejan de tener efecto por diferentes factores. Ojo, uno es la migración de la población a la capital, los temas económicos y ahora un factor que va a afectar a muchos lugares. ¿Qué cosa es? La pandemia. La pandemia va a ser un enemigo en este tipo de actividades. En un país tan diverso como el nuestro, que es el Perú, el patrimonio cultural toma, ¿no?, una relevancia por ser ese nexo entre nuestro pasado y el presente. Es el testimonio del desarrollo intelectual y artístico de la humanidad. Por lo tanto, está unido intrínsecamente a la creatividad. Por otro lado, conocer cómo se idearon los bienes que han llegado hasta nuestros días alimenta la imaginación y es fuente de inspiración para la generación de nuevas manifestaciones artístico-culturales. Por ello, el patrimonio es fuente inagotable de inspiración que estimula ¿qué cosa? La creatividad. El patrimonio cultural está compuesto por los bienes y las manifestaciones que hemos heredado de nuestros antepasados y que por su importancia, valor y significado otorgan
sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. Toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, etc., sea expresamente declarado como tal o sobre lo que él exista la presunción legal de ser. El patrimonio cultural es fuente, nuevamente hemos dicho, de la creatividad. Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Existen dos tipos de patrimonio: el patrimonio material, ¿sí?, y el patrimonio inmaterial. De alguna manera, nosotros vamos a hacer un alto y vamos a pasar directo al patrimonio inmaterial. Se considera como tal a las creaciones de una comunidad cultural, fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal y que reconocidamente responden a las expectativas de un cierto grupo social. Como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguaje y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos, religiosos. Cuando en la escuela recreamos manifestaciones culturales como las danzas, las canciones, la música o la artesanía, estamos contribuyendo con la vigencia y salvaguarda de este patrimonio. Sin embargo, no podemos centrarnos solamente en la reproducción, sino también recordar de que el patrimonio debe ayudarnos a comprender los conocimientos, las técnicas y los significados que a través de él se transmiten a fin de nutrir la creatividad. Vamos a conocer entonces cuáles serían los elementos de la danza, ¿no? Ojo, vamos a pasarnos a la parte. El cuerpo es el elemento fundamental de la danza. Las partes del cuerpo, a veces la danza enfatiza en determinadas partes del cuerpo, que pueden ser brazos, piernas, cabezas o torso. Formas del cuerpo. El cuerpo adquiere una forma durante la danza, puede ser simétrica o asimétrica, estirada, encogida, doblada. Los sistemas del cuerpo, la forma en que el danzante usa su respiración, su sistema muscular, su sistema óseo, su balanceo, sus reflejos para poder expresar el movimiento. El repertorio de pasos y secuencias que se usan en la creación de una danza pueden ser propios de una danza tradicional o pueden ser personales. La energía, cualidades tanto físicas como emocionales que caracterizan un movimiento en la danza, como la fuerza, tensión, fluidez y peso. El espacio, el área física en la que el cuerpo realiza movimientos. También es el área que rodea a todo el cuerpo. El tamaño, un nivel alto, mediano o bajo. Localización, es un lugar específico o un lugar a donde desplazarse. La direccionalidad, hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. La orientación, el movimiento que se orienta hacia un objeto o un punto específico. Las líneas, la danza traza líneas en el espacio, relación entre los danzantes y los objetos. El tiempo involucra el ritmo, la duración del movimiento, el ritmo medido, propio de un género musical donde los tiempos están medidos ¿por qué cosa? Por compases. Entonces, estos son los elementos de la danza que son muy, muy importantes. Pero ¿y qué es la danza? ¿No? La danza es un arte que se basa en la expresión corporal, generalmente acompañada de una música. Es una de las formas de expresión más ancestrales del ser humano que puede tener fines artísticos, de entretenimiento y hasta religiosos. Es también llamada el lenguaje del cuerpo y se vale de una secuencia de movimientos corporales que acompañan de manera rítmica a la música. También es entendida como una expresión de emociones, ya que en algunos casos, a través de los movimientos, se persigue la intención de comunicar ¿qué cosa? Los sentimientos.
existen muchas danzas alrededor del mundo y en nuestro país no podemos dejar de mencionar que somos un país pluricultural, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se origina la danza? ¿No? Se han encontrado registros pictóricos de la danza en todas las épocas y en todos los continentes. Si bien a través del curso del tiempo se fue modificando por su forma, su sentido y su significado. En la prehistoria se bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza, que más tarde fueron acompañadas por las palmas, el choque de los pies, los bastones y que luego se fueron evolucionando en instrumentos musicales, cuando el hombre va descubriendo, ¿qué cosa? Su entorno. Las características de la danza, que ya lo hemos visto en parte de ¿qué cosa? De los elementos, ¿no? Los elementos que de alguna manera es el cuerpo, pero estas características las podemos distinguir como la coreografía, ¿no? La vestimenta, que las vestimentas hablan mucho de acuerdo al grupo social en la cual se puede ejecutar la danza, ¿no? Y de alguna manera vamos conociendo ya los tipos de danzas que pueden existir. La danza clásica, ¿no? Que proviene de otra época, ¿no? Las danzas populares o las danzas folclóricas y las danzas modernas. Estas danzas modernas son aquellas que reflejan una identidad social y que se manifiestan en los movimientos o el vestir, el funky, el breakdance, el popping, el hip hop, el rock and roll, y vamos a encontrar qué cosa, ¿no? La moda dentro de ella. Entonces, hemos querido detallar algo sobre lo que es la danza, los elementos, las características, y vamos a entrar al festejo. En la próxima clase vamos a ver algo más sobre la historia del festejo y cómo se da en nuestro país este tipo de manifestación, y vamos a entrar a la parte práctica. Dentro de las preguntas que vamos a ejecutar en esta clase es, primero, ¿no? ¿Qué es la danza? ¿Cuáles son los elementos de la danza? ¿Qué quiero dar a entender con lenguajes artísticos, ¿no? ¿Y cuáles son las características de la danza? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de danza y qué tipos de géneros hay? ¿Ya? ¿Qué tipos de géneros existen en la danza? Entonces, nuevamente voy a repetir las preguntas para que no existan dificultades. ¿Qué es la danza? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de la danza? ¿Cuáles son los tipos de géneros de danza que existen? ¿Sí? Mira, vamos, 3 preguntas y la más sencilla de todas, ¿no? ¿Qué danza es la que vamos a ejecutar en estos momentos? Muy bien, los espero entonces en nuestra clase presencial este sábado.